Vamos a hablar con Guillermo Campaña. Guillermo Campaña es un experto en temas petroleros, ha sido alto funcionario de la empresa pública de petróleos, Petroecuador, y me gustaría conversar con él no solamente sobre las causas que podrían generar derrames tan copiosos como el que ha debido sufrir esta zona de Esmeralda, sino también si es posible esta teoría que luce disparatada que ahora ensaya el gobierno nacional. Voy a poner a Guillermo Campaña en pantalla, así lo saludamos todos y damos inicio a esta charla. Estimado Guillermo, gracias por estar en la contra. Fernando, ¿cómo está? Buenos días. Aquí estamos. Muy buen día, Guillermo. Mire, no sé si usted alcanzó ya a escuchar las declaraciones de la ministra Manzano del día de hoy en Teleamazonas. Ella asegura que aquello que se había mencionado como deslizamiento inicialmente, que luego habían señalado a algún mal funcionario de Petroecuador en una entrevista posterior, ahora se ha convertido en un sabotaje de Pavel Muñoz y sus amigos. Más allá de cualquier postura en lo político, el cambiar de teoría durante tres días seguidos no luce como que el gobierno tuviera muy clara la película. Guillermo, desde su experticia, coméntenos cuál es su impresión. Bueno, yo tengo claro que eso es que ha afectado al SOTES, es la erosión del río Coca, es una erosión permanente que ha habido. Como lo dije en anteriores entrevistas, esta es una crónica de una muerte anunciada, ya sabíamos lo que iba a suceder. Hay deslizamiento en todo el sector donde está instalado el SOTE, que es el oleoducto transecuatoriano, y pues no se han hecho las debidas inspecciones, tenían que haberse hecho las debidas inspecciones, haber puesto controles de temperatura, controles de presión, sensores, es decir, si se lo tiene abandonado y si la gente de la gerencia de transporte no ha cumplido con su trabajo, pues ahí están los resultados. Este problema se da porque ya desde hace algunos años atrás se viene talando todos los bosques que están alrededor, o sea, que están dentro de la vía del SOTE, y al talar estos bosques pues debilitan la tierra. ¿Por qué los han talados? Porque están sembrando sembríos de ciclo corto, donde hay mayor producción seguramente por el tema económico, etcétera. Pero esto también esa es una razón fundamental, es decir, si tú ves que ya existe una erosión, ¿qué es una erosión? Que se va, digamos, saliendo toda la tierra, se está desplazando la tubería, porque esto no es de un rato a otro, entonces tiene que tomar medidas. Para eso tenemos un ancho de vía, que es un derecho de vía, donde permanentemente los técnicos de Petroecuador deberían de haber estado monitoreando. Y si ves que la tubería no es que sea desplazado de un rato a otro, si ves que comienza a haber erosión, ves que comienza a haber algún desplazamiento, tienes que hacer el trabajo de anclaje. Eso es todo. No hicieron ese trabajo y la tubería se les rompió. Ahora que ahora para mí esto es nuevo que ha habido una, según la señora ministra, que respeto mucho, que ha habido un sabotaje. Bueno, pues hacer un sabotaje ahí es medio peligroso por la característica del fluido que se está moviendo. Y segundo, tiene que haber vestigios, porque el sabotaje no se lo hace con machete y serrucho, ¿no? Es una tubería de 22 pulgadas, una tubería grande, media peligrosa manejarla. Entonces habría que investigar. Yo no comparto mucho este tema del sabotaje, yo comparto el tema de que la tubería se desplazó y al haberse desplazado se ha caído de la meseta donde está y se produjo la rotura, ¿no? Fíjate tú que es lo que ha pasado básicamente, ¿no? Claro, es lo que vemos en la foto, es lo que se dijo inicialmente desde Petroecuador. Ahora, usted me decía algo importante, Guillermo, y es, existen monitoreos permanentes sobre el estado de anclaje de los oleoductos. Cuando sucede un desplazamiento como aparentemente ha sucedido y adicionalmente estamos acostumbrados los ecuatorianos en esta época invernal,
¿cómo se protege el oleoducto? Es decir, hay una previsión antes de cada invierno para decir, ok, listo, hay que proteger estas zonas del oleoducto que son las que han mostrado mayor erosión en nuestros estudios. ¿Cuál es la forma de proteger frente a este tipo de eventos climáticos o desastres naturales el oleoducto? Bueno, yo tuve la oportunidad de ser gerente de transporte, y el gerente de transporte tenía a cargo el tema del oleoducto, y Petroecuador tiene un contrato firmado con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, no sé si seguirá vigente. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército presta los servicios de vigilancia y de control de todo el área donde está o de todo el trayecto donde está ubicado el oleoducto. Además de eso, en cada estación existen alrededor de 5 estaciones entre Lago Agrio y Esmeraldas. Existen personal técnico que están constantemente dando vueltas y supervisando. Es que no hay que dejar el oleoducto a la buena de Dios. Incluso en el lugar donde sucedió este conato es un lugar visible. Es un lugar que se lo ve claramente, ¿no es cierto? Entonces aquí básicamente es producto de la naturaleza. Hubo una erosión, no soportó el peso del oleoducto y el oleoducto se rompió. Básicamente eso. Entonces, ahora lo que hay que entrar es con ya reparado, existen buenos técnicos, ya está produciendo nuevamente, ya está transportando petróleo al oleoducto, pero ahora vienen obviamente las obras de remediación, porque acuérdense que están regados alrededor de 60.000, dicen otros, entre 60.000 y 90.000 barriles. Ya se ha recuperado gran parte de esa, se ha recuperado alrededor de 15.000 barriles, pero con agua tienen que luego sincerar los números una vez que hayan hecho la mayor cantidad de recuperación del petróleo. Ok, comprendido eso. El oleoducto está roto, empieza a derramarse el petróleo. Hemos visto todas las imágenes en que sale con una tremenda presión. ¿Cómo se comunican los técnicos de Petroecuador, estimado Guillermo, entre una estación y otra? Porque algún tipo de medición debe haber que les permita saber que algo pasa en el trayecto, ¿no? Entre una estación y otra, que baja la presión. O se detecta algún tipo de derrame en ese tramo del oleoducto. ¿Cómo se percata uno de esto y cuál es la reacción inmediata? El oleoducto está permanentemente monitoreado. Por lo menos en la época nuestra había sensores de temperatura, sensores de presión, sensores de vibración. Especialmente los sensores de vibración son muy importantes estarlos controlando. Si usted ve que se salen del margen en las que están normalmente trabajando, tiene que comunicar inmediatamente y existe un equipo de respuesta inmediata para ir al lugar y verificar. Fíjese usted que en los últimos 4 o 5 años ya hemos tenido como 4 o 5 conatos, ¿no? O sea, esto ya no es la primera vez, es repetitivo, lo cual significa que está pasando algo hacia adentro de Petroecuador. Para mí, básicamente, y lo he dicho en otra entrevista, es falta de liderazgo. Falta de liderazgo y falta de poner a las personas indicadas en el puesto apropiado. Mire usted que en el último mes, Petroecuador, especialmente la gerencia de transporte encargada de manejar los oleoductos, ha tenido 5 gerentes de transporte, 5 gerentes. ¿No es cierto? Esto es una locura. Y como se dice transporte, me dice Guillermo, en el último mes ha tenido 5 gerentes la gerencia de transporte encargada de... Y lo peor del caso, que hace como no más de un mes, han sacado como a 40 técnicos. De los 40 técnicos existen buenos técnicos ahí que los han sacado, que fueron preparados, que han sido profesionalizados dentro de Petroecuador justamente para esta tarea. Entonces nos estamos quedando sin gente que conozca el sistema, sin gente que realmente pueda aplicar liderazgo y conocimiento en el manejo del tema petrolero. Claro, claro. Ahora, y nuevamente, ¿no? Vamos a asumir en este momento, discúlpeme que lo haga así, Guillermo, pero realmente información de la empresa pública todavía no tenemos suficiente. Vamos a asumir que estos sensores de temperatura, estos sensores de presión funcionan en ese tramo del oleoducto y alertaron mediante sus sistemas a Petroecuador. ¿Cuál debería ser la reacción inmediata? Porque me dicen que estuvo 2 horas derramándose crudo y ustedes son los técnicos, pero creo que desde cualquier perspectiva ciudadana, 2 horas son 1 hora con 50 de exceso. A ver, existe un equipo de contingencia que trabaja 24 horas. Existe, o sea, el equipo de contingencia, que es un grupo, a ver,
cuando yo estuve en Petroecuador, la unidad o la sugerencia que menos problema había, donde había mayor capacidad de profesionalismo, que nunca hubo ningún problema, era oleoducto. Es decir, oleoducto es la joya dentro de Petroecuador en cuanto al trabajo especializado, en cuanto a los profesionales que existían en esa época. Pero ahora, pues, como ya no están ellos, se están haciendo otras prácticas, las buenas prácticas que nosotros dejamos, ya no se las ponen en vigente, entonces ahí están los resultados. Ahora, capacidad de respuesta, 2 horas, roto el oleoducto, me parece mucho tiempo, porque debería haber sido, hábleme usted de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. ¿Por qué? Porque inmediatamente se dan cuenta ellos por la caída de presión. En el momento que se rompe la tubería, existe como el petróleo se sale de ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay caída de presión. Y al caerse la presión, justamente uno se da cuenta que algo pasó. ¿Ya? E inmediatamente tenían que haber cerrado las válvulas, suspender ¿cómo es? El transporte de petróleo, etcétera. Es decir, existen buenas prácticas. Ahora, ¿la gente está preparada para esto? Sí, pero yo no sé ahora qué cantidad de gente o quiénes están a cargo del tema este. ¿Ya? Guillermo, mencionaba Doménica Vivanco que le había dicho una de sus fuentes, digo, hago este antecedente para ser muy preciso de dónde se obtuvo esta información. Hace unos días, cuando se reportaba esto, Doménica Vivanco, editora de La Posta, decía haber hablado con fuentes de Petroecuador que le decían que cuando se detectó la baja en la presión en el oleoducto, se llamaron entre estaciones y el de una, la estación, le dijo al de la otra, tranquilo, ya te aumento la presión. ¿Es eso negligente? Digamos, ¿hay forma de responsabilizar también a estas personas de ser esto cierto? Me da la impresión que el personal que está manejando ahora la cosa pública en el tema de oleoducto y todo el sistema Petroecuador no es un personal altamente competitivo, ¿no? Estamos teniendo problemas porque se está encargando el liderazgo de la empresa a gente que no conoce del medio. Entonces ahí están los resultados. Yo siempre he manifestado que para manejar en este caso particular Petroecuador hay que tener 3 condiciones fundamentales. Primero, liderazgo. Si usted no tiene liderazgo dentro de la empresa, entonces está acabado. ¿De acuerdo? Segundo, conocimiento de todo el sistema Petroecuador o por lo menos el área en que usted está trabajando. Y tercero, conocimiento del personal para poner a las personas indicadas en los puestos apropiados. Es decir, Petroecuador es una empresa eminentemente profesional, técnica, ¿no es cierto? En Petroecuador usted no puede poner a manejar a gente que no ha estado vinculada con la empresa o que tiene el mínimo conocimiento para poder manejar estos tipos de conatos, estos tipos de problemas que se han vuelto normales desde hace 4 o 5 años atrás, pero es por la geología que se está que tenemos ahora por este tema de la erosión, ¿no es cierto? Pero si hace 4 años atrás ya sabíamos nosotros de la erosión del río Coca, por ejemplo, no se ha hecho todavía, se hicieron 4 o 5 bypass cuando se vino la tubería en otros lugares del oleoducto, y hasta la fecha se ha hecho la vía definitiva. Es decir, ya existieron los estudios, no se han hecho los estudios, no sé, pero hay que hacer la vía definitiva del oleoducto. No solamente el oleoducto del SOTE, sino del OCP, que es el de productos pesados, que ya pasó al Ecuador, y también, bueno, en este caso no, pero en la parte donde fue el conato la vez pasada, del poliducto Susufín de Quito, ¿ya? Porque eso también es otro problema que está latente. Ok, dicho esto, Guillermo, ¿usted tiene conocimiento que si entre los técnicos que votaron recientemente se dice entre los, ¿cómo se dice? Entre los rumores de la política se dice que por no estar de acuerdo con el tema de la concesión del Campo Sacha, pero salieron muchos técnicos de Petroecuador, cerca de 30 o 40. ¿Usted sabe si alguno de ellos o algunos de ellos pertenecían a la gerencia de transporte o al sistema de oleoducto?
Sí, sí, principalmente ahí estaba un ingeniero joven que trabajaba mucho, muy conocedor del tema, que a mí sinceramente me sorprendió que lo hayan sacado, el ingeniero Jorge Lor, ¿no es cierto? Él fue gerente de transporte, fue su gerente de oleoductos, fue su gerente de poliductos y terminales, un hombre muy profesional. Y así muchos, yo no recuerdo el nombre del resto de la gente porque yo tengo ya algunos años fuera del sistema Petroecuador, pero Petroecuador primero que es una empresa muy, pero muy profesional, ¿no? Entonces, la gente de verdad que se entrega en cuerpo y en espíritu a su trabajo, pero lamentablemente las buenas prácticas se han perdido. Entonces, si no hay buenas prácticas, si no hay liderazgo, si no hay un manejo adecuado de la información, ¿no es cierto? Y de los recursos que se necesitan para poder enfrentar una emergencia de esta naturaleza, ahí están los resultados, ¿no es cierto? Claro, claro. Ahora, Guillermo, cuando se habla de Petroecuador, siempre hemos hablado de una empresa con complicaciones, pero cuando yo hablo con los técnicos, cuando yo hablo con las personas que han trabajado en Petroecuador, me dicen todo lo contrario. Me dicen, Petroecuador es una empresa súper profesional, Petroecuador es una empresa que tiene grandes profesionales a servicio de la estatal petrolera. ¿Por qué Petroecuador ha venido de alguna manera afectándose su prestigio al ojo ciudadano durante los últimos años? Guillermo, no desde los últimos años, yo recuerdo hace muchos años también se hablaba de Petroecuador como un escenario, como un lugar problemático. Yo encuentro curioso, ¿no? Esto de que cuando uno le pregunta al ciudadano por Petroecuador, Petroecuador no le parece una cuna de cosas que no funcionan, pero cuando uno habla con personas que han trabajado en Petroecuador, te dicen, no, es una empresa muy profesional. ¿Qué le falta a Petroecuador para trasladar esa imagen que tienen las personas que han trabajado ahí a la ciudadanía? Lo voy a decir en cortas palabras. A él le falta un director de orquesta que conozca del tema, que conozca la música con la que funciona Petroecuador. Hemos tenido gerentes generales en los últimos años que han dejado mucho que desear. Últimamente hemos tenido 4 o 5 gerentes, funcionarios que no han tenido la formación técnica adecuada para poder manejar la cosa pública. Recuerde que Petroecuador no es una empresa cualquiera, es la principal empresa del país, tiene alrededor de 10.000 empleados. Siempre ha funcionado bien Petroecuador. Por eso a mí me llama la atención que en estos últimos años pues ha venido muy a menos, cuando ahí ha sido un trabajo muy profesional. Mire, tan profesional ha sido que aquellos ingenieros que estaban trabajando en Petroecuador, algunos de ellos han salido a trabajar a otros países. En México hay ingenieros ecuatorianos, usted encuentra en México, en Libia, en Nigeria, ¿no es cierto? En Irán. En Irán están ingenieros. En Kuwait tengo yo un amigo que trabaja. Hay profesionales formados en la industria petrolera ecuatoriana. Para mí la industria petrolera no solamente que se ha dedicado a producir petróleo, sino que se ha dedicado a la formación, ¿no?, de todas las personas. Por eso es que yo en mi época quise hacer un instituto, el Instituto Ecuatoriano del Petróleo, a fin de capacitar a aquellos técnicos que no teniendo títulos estaban gerenciando, estaban en jefaturas de alta responsabilidad, pero que no tenían el título y que muchas veces nos exigían que sacábamos a concurso y venían técnicos con falta de conocimiento, por la falta de experiencia. Y eso se evidenció cuando contratamos a 10 técnicos, recuerdo yo, para manejar el terminal de La Troncal. Y no pasó ni 10 días y hubo derrame de combustible, afectaron el río el Pancho Negro, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque gente que no tenía experiencia, que no sabía cómo manejar técnicamente ese terminal. Entonces, esto no es soplar y hacer botella, esto es de formar. No basta con la formación universitaria de una persona para poder manejar Petroecuador. Adentro es la formación, porque hay que conocer los equipos, hay que conocer la tecnología, hay que conocer el sistema, cómo se trabaja. Y lamentablemente en los últimos años hemos tenido gerentes sin conocimiento, por un lado, y han sacado a la gente con conocimiento. O sea, nosotros mismos hemos afectado a la empresa, sacando a aquellos que conocen, a aquellos que saben, están afuera. ¿Con qué propósito? Y lamentablemente esto es peligroso. ¿Con qué propósito? A mí siempre me ha saltado la duda. Yo no me explico a veces, ¿no? Yo no me explico a veces
¿por qué sacan a gente que, primero que no es gente política, ¿no? Que se ha trabajado muchos años, desde que eran estudiantes de la Politécnica, trabajaron ahí en el sistema Petroecuador y luego hicieron su carrera. Pero a mí me llama la atención, a mí me llama muchísimo la atención ver ahora que están de jefe de terminales, gente sin mayor responsabilidad, sin mayor conocimiento, cuando un terminal es una bomba de tiempo, ¿ya? Entonces, ahí están los resultados. Entonces, los resultados yo creo que son más que técnicos, son humanos. La falta de percepción. Una pregunta, Guillermo, y esto lo hago, no concretamente, o esta pregunta la hago por una duda que reside más en las actitudes de la política, ¿no? que en las propias empresas públicas. Pero ya ha sucedido, anteriormente sucedió con el tema de las compuertas de Mazar, que salían ministros que probablemente no son técnicos en el tema energético a decir, oigan, creo que esto es un complot contra nosotros. Y aquella voz técnica que existía dentro de la empresa terminó por buscar ajustar sus justificaciones sobre esto a lo que decían los ministros, a lo que se decía desde el gabinete de gobierno. Petroecuador fue bastante explícito en su comunicado en decir esto es un deslizamiento de tierra. ¿Usted prevé que en las próximas horas y luego de las declaraciones de la ministra, Petroecuador salga con alguna otra nueva teoría? No creo, porque la teoría o la práctica de lo que estamos viviendo es claro, ¿no es cierto? La tubería se ha roto por un deslizamiento de tierra. Yo no quiero contrariar la palabra de la señora ministra. Creo que ella todavía debe recibir mayor información con relación al sabotaje. Pero es lo que ha pasado. Estamos viviendo fuertes lluvias, estamos viviendo otra temporada. Las lluvias, el desbordamiento de los ríos que hacen, que se van llevando toda la tierra, todo el cascajo y van creando erosión. Entonces hay movimiento de tubería. ¿Y qué pasa? Que no tomaron las precauciones necesarias para poder, digamos, evitar este derrame. Eso es todo. ¿Y por qué no toman las recomendaciones necesarias? Porque no hay una visión gerencial, no hay una jefatura que pueda ordenar bien, ¿no es cierto? Porque para saber mandar, primero hay que saber obedecer. Entonces, Petroecuador se lo manejaba anteriormente casi como una doctrina militar, ¿no? La gente inclusive formaba, la gente trabajaba, la gente andaba bien uniformada, había espíritu de cuerpo, cada persona era responsable. A eso tenemos que nuevamente regresar. Ahora yo veo que la gente está muy desmotivada por todos estos problemas que están pasando, ¿no? Entonces, ahí están los resultados. Dígame una cosa, Guillermo, ya para ir cerrando esta charla, cuando se da un evento de derrame de esta magnitud, ¿cómo debería activarse la empresa? Es decir, ya primero para contención y luego para iniciar las labores de remediación y de limpieza. Sí. Bueno, la empresa tiene un equipo que permanentemente está al día y está en botón de emergencia. Esa es una sugerencia, la sugerencia de seguridad, salud y ambiente, con gente profesional, gente que tiene los equipos necesarios, que sabe qué es lo que tiene que hacer cuando sucede un problema de esta naturaleza. Fíjese que hace como 5 años atrás hubo un problema acá en Guayaquil, que una empresa se descuidó y vació un producto contaminante del combustible, y eso se fue por las vertientes al río Guaya, justo donde estaban las tomas de agua para la ciudad. ¿Dónde? Entre Bocas, ¿no? No, aquí en Guayaquil, ¿ya? Inmediatamente no pasó ni 48 horas y ya estaba la gente de Petroecuador, que no le tocaba estaba la gente de Petroecuador poniendo esquema, solucionó y pudo superar la emergencia. O sea, existe en Petroecuador, dentro de Petroecuador, o por lo menos yo conocía que existe, y sí lo veo, porque ahora lo veo, está al frente el ingeniero Pablo Pérez. A Pablo Pérez lo sacaron de la empresa y luego nuevamente ingresaron a la empresa. Y en buena hora, porque es un buen profesional
que maneja muy bien el tema de seguridad, salud y ambiente. Y existe el equipamiento, existe la capacidad de respuesta. Es decir, no es que en ese momento comienzas a aprender, en ese momento comienzas a aplicar todo tu conocimiento para poder superar la emergencia. Correcto, pero estamos hablando, cifras no oficiales mencionan 25.000, 28.000, 30.000 barriles e incluso hasta más, y 2 horas de derrame permanente. Digamos, Es que con un ¿qué cálculo, cosas tienen que confluir para que la catástrofe sea tan grande, Guillermo? bueno, gracias a Dios se ha logrado estabilizar el problema. Ahora lo que hay que hacer es limpiar, atender a la población. Está muy afectada la población, los ríos están contaminados, no existe agua potable, no existe medicina. Bueno, todo esto. Ahora ya tienen que entrar a trabajar, no solamente Petroecuador, tienen que entrar a trabajar el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, etcétera. Es decir, ahora tenemos que superar el problema con la población afectada. Pero en cuanto al problema que ha habido, es un problema, vuelvo a repetir, de falta de liderazgo, falta de conocimiento, falta de una capacidad de respuesta inmediata del personal que está encargado del oleoducto. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, esta erosión no es de la noche a la mañana. Este deslizamiento no se produce de la noche a la mañana. Si bien es cierto, la tubería, por efecto de su peso y por efecto del transporte de petróleo, está haciendo una presión sobre la tierra, pero eso se está midiendo, se entiende que existen sensores de temperatura, existen sensores de presión, ¿no es cierto? Y entiendo que también existe la visualización de los hechos por parte de los equipos que están encargados de supervisar el buen manejo del oleoducto en todo su recorrido, desde Lago Agrio hasta Esmeralda. Ok, correcto. ¿Subsiste el invierno? ¿Subsiste el riesgo en otros puntos del oleoducto para este momento, Guillermo, ya para ir terminando? Permanentemente, permanentemente. Aquí en adelante la gente tiene que estar en estado de emergencia, ¿no es cierto? No sé quién estará de sugerente de oleoducto, pero se necesitan gente capaz, gente con experiencia que puedan solucionar y sacar adelante este problema, que no es un problema solamente de Petroecuador, es un problema del país, un problema económico, un problema de salud, un problema de nuestros compatriotas que han sido afectados. Eso es un problema global, esto es una catástrofe. Tenemos que verlo eso desde este punto de vista. Y ya sea este gobierno o cualquier gobierno, yo pienso que el sentido común hace que primero hay que atender a la población y luego ver y de las investigaciones establecer exactamente, fidedignamente, qué es lo que ha pasado. Correcto, Guillermo, muy claro, le agradezco muchísimo su presencia en la contra. Esperamos para que esté abierta una nueva invitación para seguir conversando, porque a mí me parece que esto trae cola, esto se va para largo. Es muy probable. Solamente una recomendación final a las autoridades, por favor. Traten, sin ver desde el punto de vista político, ¿no? Pero traten de incorporar a las filas de jefatura y de gerencia a gente que conoce del tema del manejo de Petroecuador, porque si no lo hacen, los resultados van a ser estos, son repetitivos. No existe capacidad de respuesta, no existe liderazgo y estamos poniendo al país en peligro. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. Un fuerte abrazo, un buen día, Guillermo. Gracias. Guillermo Campaña, ex alto funcionario de Petroecuador, ex gerente de transporte también de esta empresa pública que hoy se encuentra en el ojo del huracán por la demora en notar, en percibir el derrame y la falta de atención inmediata a un evento que termina por ser una tragedia ambiental. Una tragedia ambiental y una tragedia humana y una tragedia de recursos para la población de Esmeraldas, la población de Esmeraldas que se encuentra sin poder captar agua de sus ríos, sin poder trabajar en sus ríos, en sus riberas, en sus manglares, incluso en su mar, perdiendo no solamente la capacidad de capturar agua, sino adicionalmente la capacidad de hacer dinero, porque, por supuesto, en estas poblaciones, la incidencia de la vida del manglar, de los ríos y del mar y de las riberas de los ríos para riego en las zonas como Quinindé, que se dedican mucho a la agricultura,
termina por ser una real desgracia. Lo revisamos ayer con Ismael Bernal. Ismael Bernal además nos decía, vean, el asunto es tan grave que hay algunos vivarachos que están vendiendo los tanqueros de agua, vendiendo en esta situación. Así se ha hecho público también en varias denuncias en redes sociales.